Todo comenzó con una voz que no se callaba. Por eso digo yo, Arlides, es que usted siempre parte de supuestos. Su cabeza funciona muy raro. Muy, muy raro. Pero bueno. That's right. Así en ese mood empecé a despertarme. Siempre me despertaba ya sintiendo como una presión, como si ya estuviera llegando tarde, no sé a qué. Yo siento que eso me pasa todavía bastante, o sea, como que siento que el tiempo no alcanza, pero es algo más allá de eso. Anyway, I haven't been able to solve it. Entonces, lo que sí empezó a suceder es que empezó a aparecer esta frase en mi cabeza muy constante. Je me réveille, je me sens déjà pressé. Et en plus, il y avait un autre que decía en francés, il faut payer, il faut payer. O sea, hay que pagar, hay que pagar. Está en esa constante lucha. Pero en vez de que fuera como una especie de recordatorio, no era como una voz únicamente desde un sentido de la responsabilidad, de asumir los compromisos, sino que realmente yo la sentía como una voz obsesiva que todo el tiempo me estaba diciendo, para todo hay que pagar en esta existencia. Y de repente ya no solo era cierto que habían cuentas por pagar, sino que esta voz se empezó a convertir como en un monstruo que quería ocupar como todos los espacios de mi vida. Pues entonces una de las primeras maneras que atiné a sacarla de acá de la cabeza fue escribirla en un papel. Il faut payer. Il faut payer tout de suite. O sea, ya, hay que pagar ya. Il faut payer tout de suite. Entonces ya con la guitarra en la casa y con el cuaderno empecé a descargar todo eso ahí, tan. Empecé a escribir I wake up in the field, I'm already rushed. Y es que han sido muchos días de salir a caminar, a pensar, de día, de noche, trotando, caminando despacio, sentado, acostado. Esa voz siempre estaba ahí. Bueno, y cuando logré sacar esa frase de mi cabeza y logré ponerla en ese papel, dejó de ser simplemente una voz. Sobre todo porque empezó a tener ritmo, a tener otros elementos. Et comme ça, tout de suite, mes petits appétits. All that horrible pressure that was in my head, in my mind. Toda esa presión comenzó a avanzar. Se comenzó a transformar en una canción. Ya después vino el poder empezar a jugar con esos pequeños insumos así. Zapac. Tenía un poco de profesiones con clientes Zapac. Y empecé a contar todo dentro. Y creía que estaba llamado a hacer, que uno quiere manifestar. A veces trabajo toda la noche, básicamente hago como por intuición, si se quiere. Pues. Estos samples hacen parte de esta conversación que tuve con Jorge Zapata, el artista reconocido por pintar los indigentes en Medellín. Si vous le voulez, c'est un autre épisode que vous pouvez apprécier. If you also want to enjoy that journey with us, por acá les puedo dejar ese episodio que es básicamente el viaje de ser Jorge Zapata y cómo alguna parte de la conciencia podría estar hablándonos a través de sus experiencias. Y otro día revisando otra conversación en Spotify, esta que se llama Voz Trueno de Fuego, Saqué 2 negocios de uno. con mi parcero Jairo Esteban García de Alabama, en Medellín. Ey, pero Arly, es que enredo tan hijo de madre. O sea, ¿de qué se trata todo esto que nos estás contando?
que esté en esa constante lucha. El tema es que Jorge y Jairo nunca se conocieron. A la fecha de este video no se han conocido, nunca estuvieron juntos, por ende estaban hablando de temas diferentes cada uno en su conversación. Mais somehow, de alguna manera, por un raison quelconque, terminaron hablando de lo mismo, del ave fénix. Y tiempo después sus voces terminaron habitando la misma canción. Pero es que había algo que todavía no entendía. Y es que hasta ese momento yo pensaba que solamente estaba escribiendo una canción sobre algo que me estaba pasando a mí. Pero había algo que esta persona no entendía. Esta persona. Atención. Yo no sé si fui yo el que encontró el símbolo o si este símbolo llevaba tiempo buscándonos a nosotros. Sí, cierto, es una especie de ave fénix que está en esa constante lucha. I wake up and I feel I'm already rushed. Una pena muy grande me hace presión.